Bien, continuando con lo que son clases, vamos a ver algunos conceptos por ahora, algunos conceptos nuevos. Supongamos que queremos crear lo que es la clase círculo, ¿verdad? La clase círculo entonces tendrá lo que son como atributos, el radio y pudiéramos pensar en el centro, ¿verdad? Entonces con coordenada en X y coordenada en Y. Entonces, dos especificadores de acceso ya los conocemos. ¿Cuáles son? Public y private, ¿verdad? Decíamos que en public nosotros podemos acceder, o un objeto de la clase puede acceder a esos elementos desde cualquier archivo, ¿verdad? En el caso particular, desde la función main. Pero, y la parte privada, ¿verdad? Un objeto de la clase no puede acceder a ellos si está fuera del alcance de la clase, es decir, si se llama desde otra función. Tampoco puede ser visible a través de lo que vamos a ver más adelante como lo que son las clases derivadas. Entonces, el tercer nivel de acceso es conocido como protect, ¿verdad? Que funciona exactamente casi igual a private, es decir, que lo que nosotros colocamos aquí ya pueden ser funciones miembros o miembros de datos, van a poder ser accesibles a través de las funciones de la clase, funciones miembros de la clase. Pero estas no van a poder ser accedidas por funciones externas, como por ejemplo la función main, ¿verdad? O sea, funciona exactamente igual que las privadas. Sin embargo, la única diferencia entre este y esta, podríamos pensar, que es, y como vamos a ver más adelante, que las funciones miembros y los miembros de datos declarados como protect sí pueden ser accedidos a través de clases derivadas. Entonces, ese concepto de clase derivada lo vamos a ver mucho más adelante. Por ahora, quiero que pensemos en lo siguiente. Vamos a crear la clase círculo, que tiene como miembro de datos radio, coordenada en X y coordenada en Y. Y veamos que hay dos constructores. El primer constructor, que no tiene parámetros, pues será el constructor por defecto. Y este lo que hará es establecer un objeto del tipo círculo para que sea el círculo unitario. Es decir, centrado en cero y de radio 1. Y tenemos un constructor con tres parámetros, ¿verdad? Que estos van a ser básicamente, los primeros dos van a establecer el centro y el último va a establecer el radio. Por último, tenemos una función que nos dará o nos calculará la longitud, la longitud de la circunferencia. Y como protect tenemos una función miembro que lo que hará es imprimir un mensaje de cuando el radio sea negativo. Veamos entonces, aquí tenemos nuestro archivo de cabecera, ya está creado, vámonos al archivo de implementación. Como podemos observar, la primera clase que tenemos, la primera función miembro que tenemos implementada es la función mensaje negativo. ¿Cómo funciona? Recordemos, colocamos el tipo de dato, luego colocamos la nombre de la clase de donde se deriva, los operadores de ámbito 2.2 y el nombre de la función miembro que queremos modificar, que en este caso es esto, perdón, que queremos declarar, queremos definir. Entonces, en este caso es esto. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, únicamente va a imprimir un cout diciendo el radio es negativo, se convertirá positivo. Luego vamos a declarar lo que son los constructores. Primero el constructor por defecto, acá lo tenemos. Llamamos al nombre de la clase, el nombre del constructor, como no tiene parámetros, y lo único que hacemos es establecer el centro en x igual a 0 y y igual a 0, el radio igual a 1, y vamos a colocar un mensaje para que sepamos que se ha llamado a ese constructor. Este es el círculo unitario. Y el otro sería el círculo con parámetros específicos. En este caso, pues el primer parámetro es la coordenada en X, el segundo coordenada en Y y el tercero el radio. Entonces veamos que establecemos la coordenada en X, decimos que X va a ser igual a la coordenada en X,
el valor de y va a ser igual a la coordenada en y. Recordemos que este x y y son estos valores, ¿verdad? Estos atributos. ¿Qué es lo que hacemos? Verificamos si el radio es menor que 0. Eso implica que es negativo, ¿verdad? Entonces vamos a imprimir, vamos a llamar a la función protegida, que en este caso es esta, para que imprima que el radio es negativo y se convertirá a positivo. Luego que hacemos es convertir el radio positivo multiplicando por menos 1, y por último se lo asignamos al miembro de dato, ¿verdad? Radio, que es este de acá. Por último, pues establecemos o definimos la función longitud del círculo, colocando el tipo de dato float, el nombre de la clase y el nombre de la función. Como ya sabemos cómo calcular la longitud del círculo, únicamente 2 veces pi por el radio, ¿verdad? 2 por 3.141592 por el valor del radio. Entonces ahí lo tenemos implementado. Y vamos a la función main. En la función main quiero que veamos algo. He creado 3 objetos, ¿verdad? El objeto círculo 1, como no tiene parámetros, esto lo que va a hacer es llamar al constructor por defecto. ¿Cuál es el constructor por defecto? Pues precisamente el que no tiene parámetros, este de aquí. Es decir, que este va a llamar a esta función de forma implícita y lo que va a hacer es establecer sus miembros de datos con estos valores y va a imprimir este mensaje. Luego, el objeto 2, el círculo 2, se va a centrar en x igual a 2 y y igual a 5 en 2,5, y el radio va a ser de 10. Entonces, ¿qué constructor va a llamar? Va a llamar a este de acá, ¿verdad? Y como el radio es positivo, pues no va a llamar a esto, sino que simplemente lo va a asignar. Y el último sí, ¿verdad? El último objeto, pues vean que el radio es negativo. Entonces va a entrar a esta parte y va a imprimir este mensaje, ¿verdad? Entonces eso es lo que pasaría. Vamos a compilar. Y ahí está, ¿verdad? Este es un círculo unitario. El segundo no imprime nada, solamente se crea. Y el tercero aquí está. Entonces, para que veamos algo, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, crear una función del tipo float y decir que, bueno, quiero que r sea igual a c2, por ejemplo, punto radio, es decir, queremos que el objeto círculo 2 llame a su miembro de datos radio, es decir, a este de aquí. Pero como este es privado, nosotros, el compilador, lo que nos debería de dar en tiempo de compilación, o sea, cuando compilemos, es precisamente error, ¿verdad? Porque queremos acceder a ese dato y es privado. Aquí lo vemos, ¿verdad? Error en la función main cpp, en la línea 13, nos dice que queremos llamar a la variable radio, al miembro de datos radio, que es privado, ¿verdad? O sea que no tiene permisos. Igual, si queremos que la función, perdón, que el objeto 2, C2, llame a la función mensaje negativo, que en este caso esta es protect, también nos va a dar el mismo error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque únicamente recordemos que esta funciona exactamente igual como los datos private, solamente que los protect sí les da permiso para que puedan ser utilizados por funciones derivadas. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces vean, aquí está exactamente el mismo error, ¿verdad? Aquí nos dice que el dato es protect. Así que, por ejemplo, si nosotros quisiéramos obtener lo que son las funciones si nosotros quisiéramos obtener los datos de cada uno de los objetos, por ejemplo, dónde está centrado, cuál es el valor del radio, pues nosotros tendríamos que utilizar o crear lo que son las funciones get y set, get en este caso, ¿verdad? Respectivamente, y del tipo public. Así que eso quedaría como un buen ejercicio, tratar de hacer las funciones get y set para cada uno de los atributos
teniendo en cuenta que esto queremos que se imprima como el punto, ¿verdad? Bien, entonces hasta aquí tenemos eso eh, claro, ¿verdad? Y algo nuevo que quiero agregar es lo siguiente, es una observación, un concepto bien importante, que una clase cualquiera, ¿verdad? Puede tener como atributo a un objeto de otra clase, como por ejemplo, vean aquí yo creé una clase que se llama punto, ¿sí? Entonces, un punto pues solamente tiene coordenada en X y coordenada en Y. He creado dos constructores, el por defecto y el otro que me va a establecer los dos parámetros. Entonces, eso está aquí, ¿verdad? El constructor por defecto pues no hace nada, o pudiéramos decirle, bueno, que lo inicialice en cero, no hay ningún problema, los atributos, que los inicialice en cero, y que y el otro constructor, el que le necesita los parámetros pues para inicializarlo en cualquier valor, no importa. Entonces los tenemos ya. Entonces vean, en la clase círculo yo puedo decir perfectamente, o puedo incluir perfectamente, que mi clase círculo tenga como un miembro de datos un objeto llamado un objeto del tipo punto llamado centro, porque en realidad quiero tener el centro del círculo, ¿verdad? Y eso es un objeto del tipo punto. Entonces lo puedo crear y así yo puedo simplificar esto. Es decir, lo voy a comentar y veamos, vamos a correrlo para que veamos que no hay ningún error, ¿verdad? Ok, a ver, tenemos errores aquí. Ok, ¿cuál es el error? El error es... Ah, ok, porque todavía sigue llamando aquí, ¿verdad? Ok. A ver... ¿Dónde está? Aquí. Vamos a eliminar esto. Ok, me dice que no fue declarado en este espacio. X y Y no fueron declarados en este espacio. Me dice, vamos a ver por qué. Aquí tengo mi archivo punto, ¿verdad? Ok, ok, ok. Sí, hombre, los errores básicamente es en el archivo círculo.cpp12. Bueno, es aquí. ¿Por qué? Porque estoy utilizando las variables X y Y, pero en mi archivo de cabecera las he comentado. Bueno, lo voy a comentar, porque lo que quiero es que vean es que yo puedo hacer la llamada de en una clase, puedo declarar como miembro de datos objetos de otra clase. Eso es lo que en realidad quiero que vean. Aunque todavía no lo utilicemos, quiero que vayan viendo eso. No prestemos atención a esto todavía. Esto luego lo voy a explicar. Entonces veamos. Compilo y no hay ningún error, ¿verdad? Todo funciona. Así que tengamos claro que podemos declarar como miembro de datos de una clase objetos de otra clase. Y eso es muy, muy importante. Esa es una de las cosas vitales que vamos a ver en este curso. Pero agreguemos este dato también. No podemos crear, ¿verdad?, objetos del mismo tipo, es decir, círculo. Por ejemplo, yo aquí voy a crear un objeto del tipo círculo dentro de la clase círculo como un miembro de datos. Es decir, que este tipo de situaciones me deberían de llevar a un error. Miren, acá está, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo presente, que no podemos crear, no podemos declarar en una clase un objeto de la misma clase. Sin embargo, y esto es muy importante, que lo vamos a utilizar más adelante, sí podemos declarar un apuntador a un objeto de ese tipo de clase, a un objeto al mismo tipo de la clase. Por ejemplo, yo aquí estoy creando un apuntador a un objeto del tipo círculo. Así que si tenemos un poquito claro lo que eran los apuntadores, recordando, un apuntador apuntaba a un tipo de datos del mismo tipo, a un miembro de datos, perdón, un apuntador
lo que hace es apuntar a un tipo de datos del cual él mismo ha sido definido. Si es int, pues int; si es double, a un tipo double. En este caso, pues estamos declarando un objeto del tipo, un apuntador que va a apuntar a un objeto del tipo círculo. Así que vamos a compilar, no debería de haber ningún error. Y ahí está, ¿verdad? Entonces, estas dos cositas quiero que las tengamos presentes porque las vamos a utilizar más adelante, ¿verdad? Así que voy a comentar esto, ¿no? Y listo, esto ha sido todo. Así que traten de recrear lo que aquí se hizo e ir reparando en cada una de las cosas que dije. En el siguiente video vamos a ver algunos otros tópicos, a ver, eh, hasta llegar a algo un poco más avanzado. Bueno, y esto ha sido todo. Les recomiendo fuertemente que traten de hacer el ejemplo y pudieran colocar, por ejemplo, las funciones set y get del tipo radio de los miembros de datos radio y los puntos XY, así como también poder hacer funciones como, por ejemplo, que me calcule el área del círculo, que me devuelve el diámetro, etcétera, ¿verdad?